enseñando es que debemos de escudriñar las Escrituras para poder entenderlas, ¿verdad? Y comprender las enseñanzas que... Y es importante que ellos escudriñen las Escrituras. En el versículo 3 viene algo que nos aclara la importancia de poder escudriñar las Escrituras y entenderlas. Obispo Ortiz, ¿nos puede ayudar leyendo el versículo 3 de Mosía 1? Sí, claro, solo déjeme llegar a mi aplicación. Mosía 1, versículo 3, ¿verdad? Ok. Mosía 1, versículo 3. Dice, y también los Sí, por instruyó favor. con respecto a los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, diciendo, hijos míos, quisiera que recordaseis que si no fuera por estas planchas que contienen estos anales y estos mandamientos, habríamos padecido en la ignorancia, aún ahora mismo, no conociendo los misterios de Dios. Así es. Fíjense, ahora sí como dijo vamos a escudriñar vamos a desmenuzarla. Hermano Elizondo, creo que por ahí se apagó su micrófono. No se escucha nada. Sí, hermana, el hermano Elizondo por ahí como que se le frizó la conexión. Ah, gracias. Estoy al teléfono con el hermano Elizondo, entonces ahorita él va a regresar. Démosle unos 2 minutitos para que agarre la onda a la computadora. Gracias, hermanos. Bueno, ¿me escuchan?
Sí, ya lo escuchamos otra vez, hermano. Ok, bueno, ya cambié de dispositivo. Bien, les comentaba, de lo que nos leyó el obispo Ortiz, aprendemos algunas cosas importantes. Decía, vamos a desmenuzar esa escritura, vamos a escudriñarla, como nos aconseja el rey Benjamín, para ver lo que nos está enseñando ahí. Primeramente dice que los instruyó en cuanto a las planchas de bronce. No sé si alguien me podría ayudar a recordar qué es lo que tenían las planchas de bronce, qué eran tan importantes que Leí en su momento le pidió a Nefi que fuera y a sus hijos que fueran con Labán para recoger estas planchas, ¿verdad? A un mandato del Señor. De ahí la famosa respuesta de Nefi cuando dice, iré y haré lo que el Señor ha mandado porque sé que no da ningún mandamiento a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que puedan cumplir con lo que les ha mandado. Entonces, ¿qué es lo que tenían las planchas de bronce? Si alguien me puede ayudar a recordar por qué eran tan importantes. Contenían la historia de su familia. Ajá. ¿Y qué más? Eran tan importantes porque contenía la historia de su familia, la historia de sus antepasados. Es correcto. Así es, hermana, gracias. Por eso sí, efectivamente. Para él tenía esa importancia porque con eso podíamos hacer muchas cosas en el templo con nuestros antepasados. Y en la actualidad, así es, hermano, tenemos los libros para enseñar, sí. Tenemos el libro para enseñar el evangelio a los demás, que no mueran en la ignorancia, como dice ahí el rey Benjamín, hijos míos. Si no hubiésemos sabido de estas cosas, estuviéramos en la ignorancia. Muy bien, hermana, muchas gracias, es correcto. Las planchas de bronce sí tenían la genealogía. ¿Okay? Otra cosa que tenían las planchas de bronce eran los primeros 5 libros de Moisés, y la historia hasta Jeremías, que más o menos era la época en que ellos estaban. Entonces era importante porque contenían las escrituras hasta ese momento que habían sido reveladas, la genealogía y muchas cosas concernientes y profecías que el Señor les había dado. Y entonces, por eso, el rey Benjamín instruye a sus hijos en este conocimiento, ¿verdad?, de las escrituras. Y lo que menciona el hermano es cierto, dice, porque... Es que necesitan cerrar los micrófonos las demás personas. Es que necesitan estar cerrados todos los micrófonos. ¿Verdad? Que cierren el micrófono y que cuando vayan a participar. Miren, aquí cada vez hay que cerrar el micrófono y que cuando alguien va a participar o leer alguna escritura, ahí es cuando prende el micrófono. Para que el ruido no interrumpa la clase. Ok, entonces, ¿sí me escuchan? Ok, entonces, repitiendo, entonces era importante lo de las escrituras porque tenían las planchas de bronce, tenían los 5 libros de Moisés, las profecías de los profetas, la genealogía, y por eso es importante instruirlos a sus hijos en ese aspecto, porque como dijo la hermana, dice, habríamos padecido en la ignorancia. Y entonces, hablando de esto, quisiera leer una escritura. La hermana Tapia, Claudia Tapia, si nos puede leer la escritura de Doctrina y Convenios 131.6. Doctrina y Convenios 131.6, porque se aplica con lo que estamos escuchando. Incluso ahí a un ladito de la escritura pueden ponerle alguna observación y poner esta escritura, para que cuando estudien las escrituras puedan relacionarla, ¿verdad? Doctrinas y Convenios 131.6. Hermana Claudia Tapia. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Sí, hermano, lo escuchamos.
Dice, es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Así es. Y fíjense, hablando de la ignorancia, dice esta escritura, es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Y aquí lo que dice, el consejo que les da Benjamín, dice, habríamos padecido en la ignorancia. Entonces, ¿a qué tipo de ignorancia se refiere? Hermano Ernesto Sánchez, si puede ayudarnos, o sea, ¿a qué tipo de ignorancia se refiere estas escrituras? Buenos días. Pues yo creo que ahí nos habla la ignorancia acerca de los mandamientos, ¿no? O sea, nos habla, por ejemplo, los primeros libros de la Biblia, pues nos habla de nuestra genealogía, y pues ya de ahí Okay. también empieza a hablar sobre las cosas que el Señor nos manda hacer, ¿no? Entonces yo creo que nos habla acerca de esa ignorancia, de que no, pues no nos vamos a salvar también siendo ignorantes, ¿no? Es correcto. Fíjense, vamos a leer dos escrituras. El hermano Javier Gutiérrez, si nos puede leer en Juan, en la Biblia, en Juan, Nuevo Testamento, Juan 17:3, y Abinadí, nos puede leer, Abinadí Rodríguez, nos puede leer en Juan también 5:39. Por favor, entonces primero escuchamos al hermano Gutiérrez y luego al hermano Abinadí. Voy, hermano. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok. Ahora vamos a leer Juan 5:39. Hermano Abinadí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, gracias. Entonces, hablando acerca de la ignorancia, José Smith en su revelación dice que es imposible que el hombre se salve de la ignorancia. Y se refiere a la ignorancia del conocimiento de Dios y de su evangelio. Si nosotros no conocemos a Dios ni su evangelio, pues es imposible que nos podamos salvar, porque no entenderemos, no comprenderemos las ordenanzas que nos pide, los convenios que tenemos que hacer para poder regresar a su presencia. Y estas dos escrituras nos dicen eso, o sea, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, debemos de conocerlos a ellos. Y al decir conocerlos, pues debemos de ver y saber cómo es su carácter, cuáles son sus atributos, cómo es su forma de actuar. Y en la otra escritura dice que escudriñemos las escrituras, es una amonestación que Jesucristo les da a los fariseos, porque les dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, tanto el libro de Mormón como la Biblia, pues son dos testamentos de Jesucristo. Y en la medida que conozcamos a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial, y especialmente a Jesucristo, porque Él es el Dios de esta tierra, Él fue el creador de esa tierra, Él pues nos ha expiado, ¿verdad? Su gran acto de amor. Entonces, en la medida que lo comprendamos, que lo estudiemos, que sepamos cómo es Él, cómo actuaría en determinadas situaciones, entonces podemos tener un conocimiento de su evangelio. Y así no seremos ignorantes de su vida, de sus obras y de lo que Él nos pide que hagamos. Y luego más adelante en la escritura dice, habríamos padecido la ignorancia aún ahora mismo, dice, no conociendo los misterios de Dios. Entonces, vamos a leer en las escrituras, la guía de las escrituras, ¿qué quiere decir o a qué se refiere a decir misterios de Dios? Hermano Javier Gutiérrez, si nos puede leer, por favor, la definición, según la guía de las escrituras, de lo que se refiere a misterios de Dios.
Sí, hermano, permítame un segundo. Dice, los Sí. misterios de Dios son verdades espirituales que se dan a conocer solamente por medio de la revelación. Dios revela sus misterios a los que son obedientes al Evangelio. Algunos de los misterios de Dios aún no se han revelado. Así es. Entonces dice que son verdades, ¿verdad? Sí, sí nos dice eso, ¿verdad? Que son verdades espirituales que son reveladas por Dios. Y vamos a ver en Alma, capítulo, Alma capítulo 12, versículos 9 y 10. Por favor, hermano Ernesto Sánchez, por favor. Alma 12, 9 y 10. Ok. Y Alma empezó a explicar de estas cosas diciendo, a muchos les he concedido conocer los misterios de Dios, sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer, sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que le rinden. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón, le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Así es. Entonces, ¿qué aprendemos de esta escritura, hermano Ernesto? Pues de igual manera que podemos a lo mejor recibir instrucción de parte del Señor, ¿verdad? Pero que si nosotros pues como dice aquí, endurecemos nuestro corazón, a lo mejor no lo vamos a entender o no vamos a comprender en plenitud lo que el Padre quiere, ¿no? Pero si dice que si pues nuestro corazón ¿qué? No lo endurecemos, pues vamos a recibir los misterios de Dios por completo. Así es. Muchas gracias. Y quisiera compartir una escritura relacionada también con esto que se encuentra en Alma, en el capítulo 26, el versículo 22, dice así: sí, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente sin cesar, a éste le es permitido conocer los misterios de Dios. Sí, a éste le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas. Sí, y a éste le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento, así como a nosotros se nos ha permitido traer a estos nuestros hermanos al arrepentimiento. Entonces, el proceso de poder conocer los misterios de Dios implica que al estudiar las Escrituras, al escudriñarlas, podamos orar, meditar, ejercer la fe, orar al respecto, y entonces se nos puede revelar a nosotros cosas importantes para poder dirigir nuestra vida, para poder acercarnos más al Señor, para poder conocerlo mejor. Y de esta manera, en nuestro actuar diario, podamos vivir siempre con esto. ¿Por qué? Porque al ser reveladas las cosas, el gran revelador sabemos que es el Espíritu Santo. A través de él, como dicen las Escrituras, podréis conocer la verdad de todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo nos revela, abre nuestro entendimiento de lo que estamos estudiando y poderlo aplicar en nuestra vida. De esta manera, dejamos de ser ignorantes porque estamos aprendiendo acerca de Dios y de su obra y estamos conociendo sus misterios y las verdades importantes que tiene para nosotros para poder aplicarlas en nuestra vida. Y esto lo comento porque es interesante de que al leer una escritura, si a lo mejor somos 5 o 6 personas que leemos esa escritura, a lo mejor a las 6 personas o a las 5 personas que estén leyendo esa escritura va a venir un mensaje diferente porque es la forma de aplicarlo en su vida. Todos somos diferentes, tenemos diferentes dificultades y a lo mejor al leer esa escritura a cada uno le va a llegar lo que debe de aprender en esa ocasión para poder aplicarlo en la vida. Por eso era la importancia de Rey Benjamín de instruirlos, ¿verdad? Y esta escritura, al desmenuzarla, aprendemos eso, o sea, que en lo que estaban las escrituras había que escudriñarlas, porque de esa manera podían conocer a Dios, dejar de ser ignorantes y poder así recibir
y entender los misterios que Dios tiene para nosotros. Un misterio no es algo que esté oculto o que sea muy difícil de entender, no. Se refiere al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de su verdad, de la obra del Señor, de sus promesas, de sus convenios, de las ordenanzas que tenemos que hacer. Todo lo que se ha revelado son misterios de Dios. El Evangelio que conocemos, el testimonio que tenemos, nos ayuda a entenderlo. Entonces, esto es lo que nos habla el capítulo 1. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario antes de pasar al capítulo 2 de Mosía. ¿Algún comentario o alguna pregunta que quisieran hacer? Yo. Ok, hermanos, muy bien. Vamos ahora. Perdón. Sí hay alguien. A ver, Sí. ¿alguien que quiera comentar? ¿Sí? Sí, yo lo que quería comentar es de que precisamente cuando Leí salió de Jerusalén, prácticamente salió sin nada. Cuando el Señor lo manda a que recoja las planchas de bronce es porque ahí se contenían el conocimiento del Salvador. Y desde ahí ya venían las profecías de que Él iba a venir a esta tierra y que iba a ser el Salvador del mundo y cumplir con la expiación y parte del plan de salvación. Si ellos no hubieran traído esos anales o esas planchas, hubieran permanecido en la ignorancia de ese conocimiento de un Salvador. Cosa que inclusive el mismo rey Benjamín hace mención de que quienes no, a pesar de que trajeron ese conocimiento y se deslindaron los lamanitas, pues ya no creían y habían caído en la incredulidad, y ellos pues ya eran otro tipo de personas que no eran ni productivas, ni eran salvajes, eran otro tipo de personas. Entonces, por eso era importante que tuvieran el conocimiento de las escrituras y que no solamente las tuvieran, sino como menciona él, que las escudriñaran y las aplicaran para que tuvieran ese conocimiento y una esperanza en Jesucristo. Más adelante, por ahí lo menciona como si ya hubiera venido, o sea, que ya tuvieran una certeza y un conocimiento de él, como si ya hubiera venido, ya se hubiera manifestado y ya hubiera expiado sus pecados. Entonces, por eso era mucho la importancia desde Leí hasta Mosía y más adelante todos los profetas, de que se preservaran esos anales y esas planchas, y no solamente ya las de bronce, sino las que se fueron escribiendo desde Nefi. Es todo. Es correcto. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Y sí es cierto, o sea, era importante las escrituras, que recordemos que todos los profetas que tuvieron en algún momento las planchas, pues escribieron algo que ellos consideran importante, ¿verdad? Recordemos que todos estos profetas vieron esos tiempos y escribieron para nosotros. Entonces, todo lo que ellos hacían era precisamente dejar palpado ahí en las planchas que estaban haciendo, y las transmitían de generación en generación, ¿verdad? Hasta que llegaron a Mormón y comentaba al principio, pues, que fue el que compendió. Entonces, Mormón fue muy inspirado al seleccionar este tipo de historias, porque estamos hablando de 1000 años. Entonces, Mormón fue inspirado al seleccionar qué era lo que era importante para nosotros, lo que iba a ser importante para nosotros en un futuro. Y entonces él seleccionó todas estas historias, los hijos de Mosía, la historia de Alma, la historia de Moroni, el capitán Moroni, el Amán, todo lo que sucedió. Él fue muy selectivo. Entonces debemos estar agradecidos por tener las escrituras en nuestras manos y por todo lo que hicieron estos grandes profetas. Bien, vamos a ver ahorita el versículo 2 y vamos a leer el capítulo 2 de Mosía, versículos 1 y 2. No sé si alguien que me pueda ayudar, que no haya participado, pueda leer estos dos versículos. Mosía 1 y 2. Por favor. Claro. Dice... ahí va. Sí. Y sucedió que después que Mosía hubo hecho lo que su padre le había mandado y hubo proclamado por toda la tierra, el pueblo se congregó de todas partes a fin de subir hasta el templo para oír las palabras que el rey Benjamín les iba a hablar.
Y hubo un número muy crecido, sí, tantos así que no los contaron porque se habían multiplicado extremadamente y se habían hecho grandes en el país. Gracias, hermana. ¿Qué aprendemos de esta escritura? Bueno, pues yo creo que Mosía estaba muy al pendiente de que todos supieran acerca de lo que les tenía que proclamar, de que hablar. Entonces, él se preocupaba tanto que pues estaba tratando de que todos escucharan, o sea, pues hacía numerosos grupos de personas para que también lo pudieran escuchar y iba hasta donde se pudiera para que sus palabras también fueran, pues, válgame la redundancia, escuchadas, ¿no? Así es. Y fíjense lo interesante, porque dice que Mosía hizo lo que su padre le había pedido, que congregara al pueblo, ¿verdad? Y entonces aquí dice que todos se congregaron al templo y se subieron al templo. Y lo que me llama la atención es, dice, subir hasta el templo. Recordamos que por muchos años las montañas, cuando no había templos, pues eran los templos donde el Señor venía, habló con Moisés, con Abraham, con muchos profetas en una montaña alta. Nefi dice, y fui a una montaña alta y el Señor me mostró lo que había pasado. Entonces, en ese entonces ya estaba el templo, según el modelo de rey Salomón. Recordemos que cuando Nefi se separa, el Señor le pide a Nefi que se separe de su hermano Lamán y le muere porque pues, querían dañarlos, querían matarlos, perseguirlos. Él se separa con su familia y con todos los que querían seguirlo, y él hace su vida aparte, le llaman nefitas por ser el líder él, y él construye un templo. Eso lo leímos ya anteriormente. Entonces, estando en el templo, vamos a decir que iban a una conferencia general, ¿verdad? Porque les iba a hablar su profeta, el líder, Benjamín. Entonces, todos fueron a prepararse, como lo hicimos hace algunos días y escuchamos las palabras de nuestro profeta viviente, y fueron a una conferencia general, prácticamente eso era, o sea, era una conferencia donde él les iba a hablar. Y entonces vamos a leer el versículo 5 y 6, lo que nos dice en Mosía, capítulo 2, versículos 5 y 6. No tengo los nombres de todos ahorita, pero alguien más, hermanos, que no haya participado, que me pueda ayudar a leer Mosía 2, 5 y 6. Mi esposa le ayuda. Por favor. Ahí va, dice. Y aconteció que cuando llegaron al templo, plantaron sus tiendas en los alrededores, cada hombre según su familia, que se componía de su esposa y sus hijos y sus hijas, y los hijos e hijas de estos, desde el mayor hasta el menor, cada familia separada la una de la otra. Implantaron sus tiendas alrededor del templo, cada hombre con la puerta de su tienda dando hacia el templo, para que así se quedaran en sus tiendas y oyeran las palabras que el rey Benjamín les iba a hablar. Ok, entonces, ¿qué aprendemos de esto? Dice que se congregaron, ¿verdad? ¿Y cómo lo hicieron, dice? Dice que plantaron sus tiendas alrededor, y con la puerta mirando hacia el templo. Sus familias. Sí. Así es, ¿verdad? Dice que se reunieron como familias, ¿verdad? Cada familia dice que se componía de su esposa y sus hijos. Y imagino por las tiendas, ¿verdad? De alguna tienda de campaña, ¿verdad? Porque venían de otros lugares, pero ponen su tienda, la abertura de su tienda, su puerta con vista hacia el templo. ¿Qué nos enseña eso a nosotros para aplicarlo en nuestra vida hoy, en este 2020? ¿Qué podemos aprender de esta escritura en cuanto a lo que hicieron estos hermanos, ¿verdad? En ese entonces, al ir a escuchar al rey Benjamín? Yo creo que lo aplicamos ahorita con las conferencias y de nuestro profeta y las autoridades, así como dice más adelante en el capítulo, dice que en el 8, y aconteció que empezó a hablar a su pueblo desde la torre, y no todos podían oír sus palabras a causa de lo inmenso de la multitud. Por tanto, mandó que las palabras que hablase fuesen escritas y enviadas a aquellos que se hallaban fuera del alcance de su voz, para que también estos recibiesen sus palabras. Me imagino que en esa escritura, así como las mandaban escritas, yo creo que también las mandan por medio de la Leona en estos tiempos. Yo hago una similitud con las conferencias y la Leona.
Es correcto, ¿verdad? O sea, ellos pusieron su propia leona, ¿verdad? Porque mandaron a escribir para aquellos que no podían escuchar, porque recordemos que era una multitud, era inmensa, era muy grande la multitud, y a lo mejor los que estaban más retirados no podían escuchar, pero se les hizo escribir para que ellos también pudieran tener esas palabras. Tan importante era eso que él mandó a escribirlas, ¿verdad? Lo que les iba a decir. Y a mí también lo que me llama la atención es que dice que con vista al templo. El templo es Gaudí en ese templo hace casi 200 años, y ahí se fue revelado en cuanto a los conocimientos, y fue revelado también las llaves que se tenían que tener en esta dispensación para que fuera el cumplimiento de los tiempos y tener todo en uno, o sea, en el obra del Señor. Es decir, vino Moisés, entregó sus llaves, Elías, el profeta, Elías, el que fue llevado al cielo sin gustar de la muerte, y cada uno dio sus llaves a José Emilio Oliverio Cabello. Por eso es importante construir los templos. Y en la conferencia escuchamos pues que ya hay 168 templos en la actualidad, más otros 40 que están en construcción. Entonces, Brigham Young había profetizado que la tierra iba a ser llenada de templos, donde el Señor pudiera manifestarse, y que cada uno de nosotros, al ir a los templos, poder recibir conocimiento y poder de lo alto, ¿verdad? Para guiar nuestras vidas. Entonces, esto lo aplicamos y debemos de aplicarlo en nuestra vida, el sentido de darle la verdadera importancia al templo, porque es ahí donde hacemos nuestros convenios solemnes, mayores, para poder ser exaltados algún día, si cumplimos con lo que el Señor nos pide. Entonces, así como ellos tenían su vista hacia el templo, que nosotros también podamos tener esa vista del templo continuamente en nuestros hogares, que podamos tener alguna imagen del templo, que al verlo nos haga recordar lo que el Señor espera de nosotros. Bien, vamos a leer el versículo 9. Obispo Ortiz, ¿nos puede leer el versículo 9 de Mosía 2, por favor? Claro que sí, déjame nada más regresarme a mi aplicación. Mosía 2:9, claro, dice, y estas son las palabras que él habló e hizo escribir. Hermanos míos, todos los que os habéis congregado, vosotros que podéis oír las palabras que os declare hoy, porque no os he mandado subir hasta aquí para tratar livianamente las palabras que os hable, sino para que me escuchéis, y abráis vuestros oídos para que podáis oír, y vuestros corazones para que podáis entender, y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. Ok, ¿nos puede explicar esta escritura, obispo? ¿Qué nos enseña? Claro, exacto. Yo creo que igual haciendo referencias y escuchar las palabras de los profetas, me gusta la descripción que hace el rey Benjamín, porque habla de varias cosas que tenemos que hacer. Primero dice que tenemos que abrir los oídos para poder oír, o sea, tenemos que escuchar a los profetas, tenemos que poner de nosotros para leer los mensajes que están impresos en la Liaona o que están en nuestros teléfonos móviles, o conectarnos y ver la conferencia general. Pero no solo eso, o sea, no es nada más estar ahí y escuchar u oír, ¿no? Dice, vuestros corazones, tenemos que abrirlos también para entender. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que el Espíritu quiere que yo entienda o que yo aprenda de estos mensajes. Y entonces cuando abrimos nuestro corazón, el Espíritu va dejando esas impresiones que usted mencionaba, ¿no? Usted decía, a veces varias personas leen la misma escritura y entienden cosas diferentes. Bueno, es porque su corazón está abierto y pueden entender diferentes mensajes que el Espíritu les está indicando o les está enviando, ¿no? Les está dando. Y lo último, dice, y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. Entonces, una vez que ya escuchamos, una vez que ya abrimos nuestro corazón y el Espíritu Santo nos da esas impresiones importantes, nosotros tenemos que poner un poquito de nuestra parte, tenemos que, como decían hace rato, escudriñar, tenemos que tratar de entender un poquito más con la mente y con el intelecto con el que el Señor nos ha dotado,
para entonces entender esas verdades, esas doctrinas y principios que conforman los misterios de Dios. Entonces, como que es una receta para poder entender mejor al Señor y que aprendamos estos misterios de Dios. Tenemos que oír, tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que abrir nuestra mente también para que entonces el Espíritu pueda obrar en nosotros. Así es, entonces es un consejo que nos da que debemos de aplicarlo pues continuamente en nuestra vida, y no solamente la conferencia, a veces cuando, pues, bueno, ahorita no es el caso, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando vamos a la capilla y escuchamos los discursos, podemos aprender algo de lo que nos dicen nuestros hermanos al preparar su discurso, ¿verdad? Y muchas veces cuando uno da un discurso, me ha pasado, aprende uno una cosa. Y al dar el discurso, a veces los que están escuchando también pueden aprender incluso cosas diferentes. Entonces, debemos de estar preparados siempre cuando vayamos a escuchar a algún líder, cuando vayamos a la iglesia, cuando nos tengamos otra vez la oportunidad de ir y escuchar los discursos de nuestros hermanos y en las clases también. Bien, Claro que vamos sí. a leer dos Hermano, escrituras también, más. incluso en esta clase, ¿no, hermano? Que es virtual, o sea, aunque estamos todos en nuestras casas, si nosotros aplicamos estos consejos del Rey Benjamín, vamos a ser edificados y vamos a aprender cada quien lo que necesita en su respectivo hogar y con la tecnología conectados. Así es. Me voy a permitir leer dos escrituras para analizar un principio importante que viene aquí. Una está en el versículo 15, si me pueden seguir. Dice lo siguiente: con todo, hermanos míos, no he hecho estas cosas para vanagloriarme, ni las digo para acusaros por este medio, sino que hablo estas cosas para que sepáis que hoy puedo responder ante Dios con la conciencia limpia. Y el versículo 27 dice: por tanto, como os dije que os había servido, andado con la conciencia limpia delante de Dios, así en esta ocasión os he hecho congregar a fin de que se me halle sin culpa y vuestra sangre no sea sobre mí cuando compadezca para que Dios me juzgue por las cosas que me ha mandado concerniente a vosotros. Entonces aquí el rey Benjamín les dice que él se presenta con una conciencia limpia y que él dice ha tratado de servir al Señor en todo lo que le ha pedido, de modo que dice: no quede en mí lo que les he enseñado, ¿verdad? O sea, yo me esforzaba en enseñarles, en ser un buen ejemplo, en servirles, y de esa manera yo tengo una conciencia limpia. Entonces, aquí habla acerca de una conciencia limpia, y la conciencia limpia yo creo que tiene que ver cuando uno está en paz consigo mismo y con el Señor, cuando uno sabe que su vida que está llevando, pues está en armonía con lo que el Señor pide de él. Y esto lo podemos hacer a medida que lo conocemos, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de bondad, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios pues que conoce todas las cosas. Entonces, en la medida en que yo aprendo esto de Dios y trato de seguir o parecerme a Él en esas cualidades, pues voy teniendo mi conciencia limpia. Y el rey Benjamín enseña 3 principios importantes para poder tener una conciencia limpia. Y vamos a leerlos, fíjense, vamos a leer el primer principio. Y el primer principio se refiere a servir a Dios. Y vamos a leer Mosías, capítulo 2, versículo del 16 al 18. Y hermano Javier Gutiérrez, si nos puede ayudar con esta escritura. Mosías 2, versículo 16 al 18. Hermano Gutiérrez, no sé si... Sí, la escuché. Mi esposa me va a ayudar con la lectura. Ah, perfecto. Qué bueno, muy bien. 18. He aquí, os digo que por haberos dicho que había empleado mi vida en vuestro servicio, no deseo yo jactarme, pues solo he estado al servicio de Dios. Y he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. He aquí, me habéis llamado vuestro rey. Hasta el 18, ¿verdad? Hasta el 18, sí, por favor. He aquí, me habéis llamado vuestro rey. Y si yo, a quien llamáis vuestro rey, trabajo para serviros, ¿no debéis trabajar vosotros para serviros unos a otros? Así es. Entonces, ¿qué nos enseña estas escrituras?
Bueno, yo creo que el máximo ejemplo fue el Salvador Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él vino a la tierra y lavó los pies de sus discípulos, Él siendo el Salvador, el Hijo del Padre, Él por medio de ese acto le enseñó a sus discípulos que debíamos servirnos los unos a los otros. Y es así realmente cuando uno está al servicio de Dios, independientemente, por decirlo, el llamamiento que se tenga, el Padre siempre va a estar con nosotros y va a permitir que la guía del Espíritu esté allí. Y, y hay que servir. O sea, dice que cuando estamos al servicio de nuestros semejantes, estamos al servicio de Dios. Es como que si literalmente estuviéramos sirviéndole al Padre Celestial y al Señor Jesucristo. Gracias, exactamente, hermana. Como usted lo dice, cuando servimos a nuestros semejantes, pues literalmente le estamos sirviendo a Dios. Y es algo interesante porque para poder tener una relación con Dios, a veces podemos pensar, o hay gente que puede pensar en el mundo que dice, bueno, si estoy bien con Dios, voy a estar bien con mis semejantes, ¿verdad? O sea, primero el estar bien con Dios y de esta manera me va a ayudar a poder estar bien con semejantes. Sin embargo, no es así, es a la inversa. Porque fíjense, podemos decir algo, dice, podemos pensar que si el hombre ama a Dios, si yo, el hombre, ama a Dios, entonces luego podré tener yo sentimientos de poder amar al prójimo. Y fíjense, el Nuevo Testamento invierte. En 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad? Entonces, primero viene el amor hacia nuestros semejantes y eso nos va a ayudar a hacer el amor a Dios. Y luego, dice, podemos decir que Dios primero perdona al hombre. Dios perdona al hombre y luego de manera magnánima hará el perdón hacia sus semejantes. El Nuevo Testamento nos dice lo siguiente, en Mateo capítulo 6, versículo 15, dice lo siguiente, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿verdad? Entonces, primero debemos de tener el perdón, perdonar a nuestros semejantes para que después puedan ir con nuestro Padre y decirle que nos perdone a nosotros, ¿verdad? No es al inverso. Y otra cosa, dice, primero viene el adorar a Dios y después viene el amor al prójimo. Y en el Nuevo Testamento nos dice lo contrario. En Mateo 5, 23 al 29, recordemos, dice, si tú, lo voy a parafrasear para no leerlo, dice, si vienes al altar y traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu prójimo, dije, deja tu ofrenda y ve y arréglate con tu prójimo. Y ya después, ven y presenta tu ofrenda. Entonces, el servicio al prójimo abarca muchas cosas. Es lo esencial y lo importante. De esa manera, cada uno de nosotros, al servir con amor, al servir con humildad, sabiendo que todo lo que dice, recordemos la escritura dice, cuando te vimos en prisión, cuando te vimos desnudo y te cubrimos, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer. Y entonces el Señor dice, recordad, dice que cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, en la medida que nosotros tenemos ese amor hacia el prójimo, ese servicio, ese amor desinteresado, estaremos acercándonos más a Dios y estaremos en proceso de poder tener una conciencia limpia. Este es el primer paso, servir a Dios. El segundo paso es una comprensión de que dependemos de Dios. Ya para terminar, nomás 5 minutos más, hermanos, para leer estos dos principios. Dice, tener una comprensión de que dependemos de Dios. Y el hermano Abinadí, ¿nos puede leer Mosías 2, 20 y 21, por favor? Sí. Os digo, mis hermanos, que si diereis todas las gracias y alabanza que vuestra alma entera es capaz de poseer a ese Dios que os ha criado y os ha guardado y preservado y ha hecho que os regocijéis y os ha concedido que viváis en paz unos con otros,
Os digo que si sirvieseis a aquel que os ha creado desde el principio y os está preservando día tras día, dándoos aliento para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia voluntad, y aún sustentando momento tras momento, os digo que si los sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores improductivos. Así es. Entonces, esta escritura nos habla de que debemos de tener una actitud de agradecimiento a Dios por todo lo que nos brinda, porque Él nos bendice continuamente, y por más que hagamos nosotros, siempre vamos a ser deudores, puesto que siempre le vamos a ser deudores. Para empezar, pues a lo mejor nunca vamos a poder pagarle la expiación que Él hizo por nosotros. Ya somos deudores desde ahí, y por la vida que nos da cada día, el despertar, estar bien, estar como familia, estar ahorita ante estas circunstancias, recibiendo sus bendiciones, estar protegidos por la mano de Él. Entonces debemos de tener agradecimiento por todas estas cosas. En Doctrina y Convenios, el 59:21, más o menos dice lo siguiente, dice, y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino aquellos que no obedecen su voz, ni confianzan su mano en todas las cosas. Algo así dice más o menos. Entonces debemos de estar siempre agradecidos por todo lo que el Señor nos da. Dependemos completamente de Él, y eso nos lo enseña el Rey Benjamín. Dice, por más que le sirvamos, dependemos de Él. Nuestra vida depende de Él. Entonces, a veces cuando hacemos cosas buenas, cuando tenemos éxito en ciertas cosas, pues no tenemos que vanagloriarnos y decirnos, pues yo lo hice, gracias a mi inteligencia, gracias a mi habilidad. No, el Señor nos dio esa inteligencia, el Señor nos dio esa habilidad para hacer las cosas, y debemos darle el mérito a Él, ¿verdad? Siempre en todo lo que hagamos. Este es el segundo principio, que tengamos una comprensión de que dependemos completamente de Dios. Y el tercer principio que nos enseña el Rey Benjamín para tener una conciencia limpia es guardar los mandamientos. Vamos a, hermana Tapia, si nos puede leer Mosía capítulo 2, versículo 22, y luego se brinca al 41, por favor, ya para terminar esta clase. Sí, Mosía 2. Dice, y aquí todo cuanto Él os requiere es que guardéis sus mandamientos, y os ha prometido que si guardáis sus mandamientos, prosperaréis en la tierra, y Él nunca varía de lo que ha dicho. Por tanto, si guardáis sus mandamientos, Él os bendice y os hace prosperar. El 41. Y luego el 41. Sí. Dice, y además quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así mueren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. Así es. Entonces, hermana, si nos puede compartir qué aprendemos de estas escrituras. Pues lo que el Señor requiere de nosotros, ¿verdad? Que es la obediencia. Él ha prometido que si nosotros somos fieles en poder guardar sus mandamientos, Él nos bendecirá grandemente, ¿verdad? Y en el versículo 41 menciona la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia de nuestra obediencia, ser fieles hasta el fin, y seremos recibidos en el cielo para morar con Él por siempre. Y prosperar, ¿verdad? Así es, hermana. Y fíjense, esto es importante porque este es el principio, guardar los mandamientos. Y es interesante porque Él nos da, si vemos en las escrituras que acabamos de leer, Él nos da promesas cuando obedecemos sus mandamientos. Y lo importante, al final, dice la escritura que leyó el 41, dice, recordar que estas cosas son verdaderas porque el Señor Dios lo ha declarado. Y cuando dice el Señor Dios lo ha declarado, es porque Él lo ha dicho. Y recordemos que uno de los atributos de Dios, de poder comprenderlo a Él, donde dice,
la vida eterna, que me conozcan a mí, pues uno de sus atributos al conocerlo es que Él es un Dios de verdad y Él es un Dios justo, ¿verdad? Entonces, bajo estos dos principios fundamentales, que es la verdad de Dios y su justicia, pues debemos de tratar de obedecerle siempre. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de verdad y Él nos ha prometido que nos va a bendecir y no puede mentir. Y en su justicia, Él nos va a bendecir porque Él es justo. Al hacer algo que nosotros nos pide, Él es justo y nos bendice. Entonces, por eso dice, la escritura al final dice, oh, recordad que estas cosas son verdaderas. No hay mentira ahí. Es verdad, dice, porque Dios lo ha declarado y es un Dios de verdad. Y entonces, al aplicar estos dos principios de la verdad de Dios y su justicia, podemos tener la certeza, la confianza, el conocimiento de que Él nos va a bendecir cuando nosotros estamos cumpliendo y haciendo lo que Él nos pide. Y estos tres principios son importantes para poder, como dice el rey Benjamín, poder tener una conciencia limpia, recordando los principios. El primero es servir a Dios. El segundo, tener una comprensión de que dependemos completamente de Él, en todo sentido. Y tercero, que Él nos pide que podamos guardar sus mandamientos. Entonces, al cumplir con estos principios, estaremos en armonía más con el Señor, con su obra, y así Él podrá bendecirnos y ayudarnos en nuestra vida a superar nuestras dificultades. Hermanos, pues esta es la clase que había preparado. Esperemos pues que les haya gustado, que hayamos aprendido algo. O sea, yo aprendí mucho al momento de preparar la clase y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Como dice en las escrituras, dice, aplicamos las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Entonces, que podamos aprender, que podamos aplicarlas, y en la medida que las apliquemos, que las vivamos, el Señor nos va a bendecir. Y esta clase la comparto con ustedes con humildad y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues no sé si tengan algún comentario que quiera hacer al respecto, o el obispo, no sé, alguien que quiera comentar algo. Hermano Elizondo, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, pero de mi parte, muchas gracias por su clase, hermanos. Gracias a todos por participar. Sé que esta es una nueva modalidad, ¿verdad? Y no es nada fácil el estar conectados a veces con el micrófono y todo lo que tenemos que hacer, pero espero que hayan sentido un buen espíritu. Yo aprendí de esta clase y me llevo cosas importantes acerca de cómo debemos escudriñar las escrituras y cómo nos debemos de esforzar para aprender más acerca del Evangelio e inclusive de estas clases que tenemos virtuales. Gracias, hermano Elizondo, otra vez. Y gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado y participar. Vamos a subir la lección a YouTube para que los hermanos que no la pudieron ver, si ustedes detectaron por ahí algún hermano, algún miembro del barrio que no haya podido ver la transmisión, de sus familias que les toca ministrar, la puedan compartir. Entonces, antes de que nos despidamos, pues me gustaría igual terminar con una oración, hermanos. Entonces, no sé si hay algún otro comentario relacionado con la clase antes de terminar, hermanos. Pues yo solamente quiero agradecer al hermano Elizondo por su bonita clase y porque nos ha ayudado hoy a fortalecer nuestro testimonio y seguir adelante esforzándonos en cada día ser mejores personas y que podamos fortalecernos en todas las cosas que nuestro Padre Celestial dejó en esta tierra para seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, hermana. Y hermanos, pues, gracias a todos por su participación. Le agradezco también a Gabriel por haber coordinado con el hermano Elizondo la clase. Y nos vemos el próximo domingo a la misma hora para la clase de Sociedad de Socorro y Quórum de Élderes. Gracias, obispo. Sí. Sí. Gracias. Bueno, entonces, terminemos con una oración, hermanos, antes de que se desconecten. Le vamos a pedir a la hermana Nubia Machuca de Ramos, si está por aquí escuchándonos y nos puede ayudar con la oración. Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por darnos la oportunidad de escuchar esta bonita clase. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento para llevar a cabo, Señor, las cosas tal y como tú quieres, Padre Celestial, que las hagamos. Te damos gracias por la vida y la salud. Te damos gracias por nuestra familia, Señor, porque nos permitiste en este día reunirnos, escucharnos con los demás hermanos, por el hermano Electrón por compartir su bonita clase. Te pedimos, Señor, que en este día de descanso podamos estar todos bien en familia. Y todo eso te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana, y gracias a todos, hermanos. Estamos en contacto. Que tengan un buen día de reposo y que sigan teniendo un buen espíritu en sus hogares. Les mando un abrazo. Hasta luego, hermanos. Gracias. Gracias, obispo. Bye. Saludos a todos. Bye.